Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a una entrevista en San Quintín TV. En esta ocasión estamos contentos de recibir a una persona que ha impulsado mucho la participación ciudadana, sobre todo de las comunidades indígenas y afromexicanas. Estamos con Esther Ramírez González. Ella es integrante del colectivo de las Asambleas Comunitarias Indígenas, que es un colectivo de mujeres indígenas, y también es integrante del Consejo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de San Quintín. Esther, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, pues muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para compartir la información. Esther, pues se vienen los tiempos electorales, los tiempos políticos, se va a poner calientito el tema de los partidos, de la ciudadanía en general. Y hace algunas semanas el Instituto Estatal Electoral de Baja California aprobó un dictamen, el número 1, que es el más importante, que habla de estos temas, sí, de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas. Se acordó por parte del Instituto un lineamiento, pues se me hizo muy interesante, que sí, ahorita me gustaría que usted también me platicara, porque hace días platicábamos por teléfono que ustedes han luchado mucho por este derecho a participación. Así es. Entonces, este lineamiento que se acordó por parte del Instituto, que es un lineamiento o reglas, ahorita usted, si tiene más información, nos puede decir, un lineamiento para garantizar el principio de igualdad sustantiva a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas o afromexicanos en la postulación de candidaturas, así como de la integración de órganos de elección popular. También, por lo que nos hemos enterado, habla de personas con identidad de género, con discapacidad, en fin, el acuerdo es algo amplio, ¿no? Sí. Pero en cuanto a los que nos concierne, en caso de usted, es a los pueblos indígenas. Así es. Antes de ir con este tema, me decía el otro día, y se me hace muy interesante de platicarlo, Esther, de que usted junto con otras compañeras han luchado, porque ahorita vemos una realidad de esta aprobación de estos lineamientos de la participación, pero pues todo lleva una lucha. ¿Por qué no empezamos? Que usted nos platique, por favor, cómo ha sido esta lucha, este proceso para poder lograr llegar a estos acuerdos y estos lineamientos. Sí, pues sí, muchas gracias. Pues el día que platicábamos comentaba que el derecho de los pueblos indígenas, pues cuando hablamos de pueblos indígenas hablamos de derechos colectivos, hablamos de derechos individuales. Y bueno, y antes de poder hablar de cualquier derecho, pues siempre tenemos que estar primero pues, reconocidos en la Constitución. Aunque somos los primeros que estamos en esta nación, pues milenariamente, históricamente, pues hemos sido excluidos de las políticas públicas, de las leyes. Y bueno, por ejemplo, en 2005 a mí me tocó, junto con otros compañeros y compañeras, hacer un seguimiento y un trabajo con un comité que en ese entonces le llamamos Comité de Seguimiento para el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ese entonces, pues en nuestra Constitución, bueno, primero en nuestra Constitución federal, en 2001 se había reformado para el reconocimiento de los pueblos y sucesivamente se supone que los estados tienen que reformar sus constituciones. Y bueno, de 2001 a 2005 no había pasado nada. Entonces nosotros empezamos ese impulso para que se reconocieran nuestros derechos en la Constitución de aquí de Baja California. Y bueno, pues en ese entonces pues eran otros tiempos, eran otros partidos, eran pues básicamente partidos de derecha, neoliberales, como dice nuestro presidente. Y entonces era complicado, pero aún así con esa complicación pudimos exigirle en ese momento a la Comisión de Asuntos Indígenas que trabajara y que reconociera en la Constitución pues la existencia de nuestros pueblos aquí en Baja California, porque aquí en Baja California pues tanto estamos los pueblos que estamos asentados de muchas otras partes del estado, de los estados, pero también hay mucha población nativa que pues tampoco había sido reconocida. Entonces le exigimos en ese entonces a la presidenta de esa Comisión de Asuntos Indígenas que trabajáramos un proceso para una reforma constitucional. En aquel entonces no logramos una reforma constitucional, lo que sí logramos fue una ley, se le llama secundaria, que es una ley de derechos y cultura indígena para el estado de Baja California. Y bueno, pues en esta ley de derechos y cultura indígena trabajamos durante un proceso de 2 años que se realizaron consultas en todo el estado,
en todos los municipios para que finalmente se recabaran todas las opiniones de los pueblos y pudiéramos tener una ley. Lógicamente que cuando nosotros como pueblos tenemos ese derecho a la consulta, pero lo que hemos visto en la práctica es que pues no todo lo que decimos se plasma. Pues a veces los abogados o los legisladores pues tienen ciertas interpretaciones y no siempre hacen lo que uno quiere, entonces pues muchos no estuvieron de acuerdo con lo que se logró, pero más sin embargo creo que fue un avance porque pues ya teníamos un reconocimiento, por ejemplo, como sujetos de derecho público, teníamos también un reconocimiento de nuestros sistemas normativos, o sea, nuestras formas propias de organización y muchos otros temas que incluso, por ejemplo, hablaba desde ese entonces, en 2007, que fue cuando se logró esa ley, hablaba de la creación de una institución para que tuviese presupuesto, tuviese programas, proyectos para los pueblos indígenas. Y bueno, pues no pasó nada, sí se logró la ley, se reconoció, fue todo un proceso que muchas compañeras y compañeros impulsamos y bueno, pues desde ese entonces pues me había interesado estos temas. A nivel nacional, a nivel local, pues siempre tratábamos de hacer valer nuestros derechos, visibilizarlos. Me tocó también impulsar los temas de derechos de las mujeres. Con el proyecto de Casa de la Mujer Indígena aquí en el Valle de San Quintín, también tenemos una organización de mujeres que en 2004 creamos. Y en ese entonces, pues lo que buscábamos era también, por ejemplo, el tema de la violencia de género, el tema de la violencia laboral, de los jornaleros y jornaleras en los campos, que también exista mucha discriminación, mucha violencia, que incluso nosotras que somos de esta organización, pues fuimos mujeres jornaleras, niñas jornaleras, porque en los 80s, 85, 90s, pues había mucha contratación de niños, niñas de 10, 12 años trabajando en los campos agrícolas. Y no tanto porque a veces se nos echa la culpa a los pueblos indígenas de que se esclaviza o se utiliza a los niños para el trabajo. Y pues esto creo que no es así, sino que la precariedad que hay en los salarios pues no alcanza para una familia. Y si uno quiere estudiar, pues lo que puedes hacer es trabajar para poder solventar tus estudios. Entonces, todo eso sucedía y eso nos llevó también a crear esta asociación y hablábamos de la exigencia de las condiciones laborales que deben de haber, las condiciones por lo menos mínimas que habla la Ley Federal del Trabajo. También el tema de la violencia de género, que también es un problema muy fuerte, pues no nada más en el Valle de San Quintín, sino que en todo el estado. Incluso tenemos una alerta de violencia de género por distintos feminicidios que han sucedido aquí en el estado, incluso aquí en San Quintín también ha habido feminicidios muy fuertes de mujeres y también son mujeres indígenas. Y bueno, pues todo eso nos ha llevado también a exigir que exista una unidad especializada de atención a mujeres indígenas o de mujeres en general, que exista un centro de atención a víctimas, que haya peritos médicos, legistas, porque por ejemplo cuando hay un problema en aquel entonces cuando empezábamos con ese proyecto en 2008, llevábamos a mujeres que habían vivido alguna situación de violencia sexual y tenían que esperar 6, 7 horas para que llegara el médico legista a hacer el procedimiento que se debe de hacer en esos casos. Y bueno, pues eso pues no nos parecía justo y exigimos que existiera los servicios periciales y ahorita existen los servicios periciales. En su momento hubo una unidad de violencia de género en la Fiscalía, ahorita no sé si existe todavía. Pero bueno, han sido una serie de exigencias de derechos que ya están plasmados en la ley, pero que en la práctica pues no se llevan a cabo. Y bueno, pues ya por ejemplo en el tema de la participación política también en 2019-20 nos reunimos también un grupo de profesionistas, activistas, personas que son líderes en sus comunidades, que son indígenas, que también luchan por sus derechos. Y hicimos un análisis, ¿no?, del reconocimiento de nuestros derechos en Baja California y nos dimos cuenta que había dos sentencias, una de 2018 y una de 2019, que no habían sido cumplidas. Entonces nosotras impulsamos el cumplimiento de un recurso de inconformidad que se realizó en 2018 por una figura que se llama Gubernatura Pluricultural de Pueblos Indígenas, algo así se llama.
ellos en varios estados de la República demandaron a los institutos que existiera la participación política. Entonces, en 2018 lograron una sentencia que obligaba al Congreso del Estado a reformar la Constitución y la ley secundaria. Pero de 2018 a 2020 no pasó nada porque creo que había proceso electoral. Entonces nosotros retomamos esa sentencia y volvimos a pedirle al tribunal que emitiera otra nueva sentencia. Y afortunadamente emitió otra sentencia a favor nuestro, aunque no habíamos sido los iniciadores de esa sentencia, pero como somos pueblos indígenas, pertenecientes a pueblos indígenas, y estos derechos pues no solamente son individuales, como digo, son colectivos. Entonces logramos que se ampliaran más los derechos, porque en esa primera sentencia solamente se reconocía a los pueblos nativos. Y nosotros como población que estamos aquí, pues también tenemos derechos, pagamos impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones ciudadanas, entonces por lo tanto, pues tenemos derecho a la participación. Y bueno, pues en 2020 también, como ya estaba el proceso electoral iniciado, tampoco se podía hacer reformas, entonces esperamos que pasara el proceso, pero también esta sentencia lo que dijo es que obligaba al instituto en ese momento a crear lineamientos también. En el proceso pasado, 2020-2021, hubo también lineamientos para la participación política, y en ese entonces, como no había en la legislación el tema de participación política, se le llamaron acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son cuando no existe en ese momento todavía un marco legal, pues se pueden emitir, y estas son temporales, o sea, mientras exista el proceso electoral existen, y una vez que termina, pues termina el accionar de estos lineamientos o estas acciones afirmativas. En ese entonces, lo que se logró por parte del instituto, que también el Instituto Electoral hizo todo un proceso de consulta en todo el estado con los pueblos indígenas, y lo que ellos plasmaron fue que iba a haber, se le obligó a los partidos que en los primeros 4 espacios de regiduría se postulara a los pueblos indígenas, y que hubiera en los 17 distritos electorales que hay en Baja California por lo menos 2 espacios para un hombre y para una mujer, para que fuesen diputados o diputadas. Y bueno, eso fue lo que en ese primer momento se logró. En ese primer momento los partidos pues no estuvieron de acuerdo. Ahorita solamente recuerdo, creo que el Partido Movimiento Ciudadano, no me acuerdo si el Partido Acción Nacional o incluso Morena, impugnaron, demandaron, que decían que no era justo, que era mucho lo que nos estaban otorgando en ese momento. Nosotras afortunadamente contamos con el apoyo de la Defensoría Electoral de Pueblos Indígenas, y ellos nos acompañaron en este proceso para también presentarnos como una figura que se le llama terceros interesados. Al momento en que los partidos impugnan, nosotros podemos presentarnos como terceros interesados y reclamar que pues lo que nos están otorgando pues es lo mínimo que ocupamos. Aunque quisiéramos más espacios, pues aunque sea eso, es lo mínimo. Y pues tuvimos que llegar a la sala regional y a la sala superior del Tribunal Federal Electoral, y finalmente la sala superior nos dio la razón, y entonces en ese momento pues se abrió el espacio en los partidos. Se supone que los partidos tenían conocimiento porque ellos participan en en las sesiones que hace el instituto, y tienen conocimiento de que tienen esa obligación de postular a los pueblos indígenas. Y lo que sucedió es que la información que la gente que estaban postulando no estaban haciéndolo público. Entonces nosotras queríamos saber si realmente los partidos estaban postulando a personas indígenas, y lo que vimos es que pues muchos partidos no estaban cumpliendo con esa obligación. Hubo incluso personas que por tener el poder quisieron hacerse pasar por indígenas. Pues nosotras que estábamos impulsando ese proceso, pues logramos que una persona aquí en el distrito 17 pues no se postulara, porque incluso yo soy del pueblo Triqui, y pues a mí no se me hace justo que una persona que no es de ese pueblo se postule y diga que es indígena. Entonces logramos que esa persona no se postulara. Y en otros distritos también pasó eso, en regidurías también mucha gente que se hizo pasar por indígena y que no lo es. Y bueno, ya que terminó este proceso electoral, pues ahorita sí hay varios regidores en los demás municipios, y aquí en el Consejo Municipal también hay 2 compañeros, una compañera y un compañero que son indígenas. Y como digo, esos lineamientos pues ya terminaron en ese proceso.
Y una vez que termina el proceso, nosotras volvimos a retomar nuestra sentencia 2020 para exigirle al Congreso del Estado que reformara la Constitución y la ley electoral para que ya se estableciera en la ley cómo debemos de participar los pueblos y que se respetara por lo menos lo que se había logrado en 2020. Desafortunadamente, ahora que hicimos un análisis de estas reformas que sí se lograron, que también tuvimos que recurrir nuevamente a la sala regional y a la sala superior para que se le exigiera a los diputados a que reformaran, porque ellos dejaron transcurrir el tiempo y no queríamos que nos volviera a suceder de que nuevamente nos ganaran los tiempos electorales, y cuando hay tiempos electorales ya no se puede reformar. Se les dio un año para que hicieran ese trabajo, no lo hicieron. Nosotros demandamos ya cumplido el año, volvimos a demandarlos y logramos una sentencia en diciembre del año pasado en donde se les obligó que en 3 meses sacaran esa reforma. Tenían que hacer todo un proceso de consulta antes de reformar, porque si no lo hacen, pues están violando nuestros derechos. Y bueno, pues sí se hizo todo lo de la reforma, pero no se hizo, pues como digo, como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, en los lineamientos pasados, pues se exigía que en los primeros 4 espacios, porque si no le exiges a los partidos de esa manera, nunca te van a tomar en cuenta, te ponen en los últimos espacios y por lo regular la gente que está en los últimos espacios nunca llega. Entonces, pues la reforma, pues sí, en lugar de ayudarnos más, nos pasó ¿cómo se llama? Pues digamos que a perjudicar. Pero bueno, ya con eso que está en la ley, nuevamente en este proceso electoral nuevo que viene, el Instituto Electoral de por sí tiene que emitir lineamientos. Entonces, no sé cuántos lineamientos tenga, pero por lo menos tengo conocimiento de 2, que es el dictamen 1, que habla específicamente de la participación de los pueblos indígenas, y hay otro que es el dictamen 8, que habla del tema de paridad de género, habla de la inclusión de los jóvenes, del tema de discapacidad, habla creo que también de las personas de la comunidad LGBTI también. Entonces, pues ellos también en el proceso pasado estuvieron exigiendo sus derechos, pero no lograron pues espacios. En esta ocasión sí se les dieron más espacios. Bueno, se le dieron espacios más bien porque en aquel entonces no se les dio. Y a nosotros, pues el instituto pues hizo lo posible que por lo menos lo que ya se había logrado en el proceso pasado se pudiera nuevamente configurar en estos nuevos lineamientos. Entonces, ahorita, por ejemplo, los lineamientos nos dicen que en el caso de los demás municipios, bueno, en el municipio de Tijuana, Rosarito, Tecate, San Felipe, Mexicali, le da a los partidos la opción de que deben de postular por lo menos una persona indígena en sus planillas, y no los obliga a que sean ni en los primeros espacios ni en los últimos espacios, sino que simplemente les da esa opción de que por lo menos uno. Y casi siempre es a los últimos lugares, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque según ellos dicen que pues en esos municipios, si bien es cierto, a lo mejor hay mucha población indígena, pero como hay también mucha población que no es indígena, pues se reduce el porcentaje, y entonces por eso es que se les dio así de manera genérica. Pero en el caso de Ensenada y en el caso de San Quintín, por ejemplo, en el caso de Ensenada, se les obliga que en los primeros 2 espacios. ¿Por qué? Porque también hay un poco más de cantidad de personas indígenas. En el caso de San Quintín, nosotros lo que queríamos era que hubiera por lo menos 4 o 5 espacios, porque somos casi la mitad o un poco más según los datos del INEGI, aunque sabemos que somos muchos más. Toda la gente con la que trabajo y con las que hemos trabajado e impulsado estos temas nos dicen, no, pues es que aquí somos un 70% de población indígena, pero al momento en que el INEGI hace su trabajo, pues no lo hace como debería de hacerlo. Entonces, por ejemplo, estadísticamente estamos en un 39 punto de población indígena. Si alcanzáramos el 40% en el INEGI. Si tuviéramos el 40%, pudiéramos lograr ser un municipio indígena. Pero bueno, las estadísticas no nos ayudaron. Y bueno, pues en ese sentido, pues digo, no, pues por lo menos debemos tener 4 espacios reconocidos. Pero como en la legislación solamente se quedó en un espacio, entonces lo que hace el instituto es que obliga a todos los partidos que sea en la primera regiduría. Entonces, en todas las planillas de los partidos, incluso en los independientes, en la primera regiduría debe ser indígena, para que al momento en que ya digamos que hay una planilla ganadora, por lo menos llega uno, y en hay algo que se le llama de representación proporcional,
que es cuando se hace un ajuste de los segundos perdedores, terceros perdedores, pues se les da también un espacio. Entonces, como si estuviésemos en la primera regiduría, en las demás planillas, pues hay posibilidades de que lleguen 3 o 4. Entonces, eso fue pues el beneficio que digamos que el instituto trató de hacer con nosotros. Y pues bueno, nosotros sí quisiéramos más, pero desafortunadamente, como digo, en la en la ley electoral que reformaron los diputados, pues no nos benefició mucho. Incluso nos agregaron a los pueblos afromexicanos. Nosotros lo que quisiéramos es que se les dé un espacio a los pueblos afromexicanos, pero nosotros ya teníamos nuestro espacio ganado y ahora nos dicen o puede ser un indígena o puede ser un afromexicano, cuando en el proceso pasado ya habíamos ganado un espacio nosotros como pueblos indígenas y ahora tenemos que compartirlo con los pueblos afromexicanos. Y pues sabemos que los pueblos afromexicanos, si bien existen, pues no los hemos visto aquí, por lo menos en San Quintín, pues no los ubicamos, no sabemos si tienen una organización, pues no se han manifestado en este caso para el reconocimiento de sus derechos. Pero bueno, así es como quedaron los lineamientos. Y bueno, la semana pasada estuvimos en Mexicali. Perdón, Esther, que le pedí que nos hiciera favor de narrarnos para que ahorita que vayamos al punto, pues la gente tenga la dimensión, porque a veces los logros ganados se piensa que fueron de hace un año, ¿no? O hace un mes, y no es cierto, ¿no? Como bien usted nos narró muy acertadamente, desde el año 2000, 2001, se vienen haciendo trabajos de esfuerzo, de lucha legal, obviamente, ¿no? De presión política incluso, de varias maneras, para poder lograr estos logros, estos acuerdos, ¿no? De participación. En este caso de los pueblos indígenas. En el caso de usted, pues pertenece a la etnia Triqui. Y sí, como bien dice usted, ahora sí, para tener el contexto, y ahora, después de todos esos logros y esas luchas, ahora nos encontramos que el Partido Acción Nacional y el Partido Trabajo se están inconformando. Sí. Hemos tratado de contactarlos, pero desde su punto de vista, ¿por qué usted cree, a pesar de que ya nos explicó que pues, es una minoría, a pesar de que son logros son muy pequeños todavía, a comparación de lo que debería de ser la integración de los pueblos indígenas, y aún así los partidos, en este caso el PAN y el PT, pues se inconforman? ¿Por qué cree usted que están haciendo eso? ¿Quieren todo el pastel o qué está pasando? Pues bueno, pues yo pienso que hay muchos intereses pues ahora sí que en los partidos, en las legislaturas, las personas que llegan en esos espacios, pues son personas que están cercanas al poder, que tienen recursos, que tienen intereses, están representadas las empresas, bueno, mucha gente que puede llegar a esos espacios, pues tiene pues muchos otros intereses que no son específicamente de los pueblos, aunque así lo manifiesten cuando están en campaña. Entonces, pues ellos alegan que, por ejemplo, el partido del PAN, tuvimos la oportunidad de leer ese recurso de inconformidad que presentaron, porque tuvimos acceso... Fue la semana pasada, ¿verdad? Que lo presentaron. Sí, el día 10 de diciembre. Sí, el día 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Por cierto, el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Y bueno, paradójicamente, pues presentaron ese recurso de inconformidad alegando pues que los derechos deberían de ser de manera gradual, que deberían ser como muy despacio cuando quieren hablar de manera gradual, que son muchos espacios los que se nos otorgan, que no se debería hacer el ajuste que el instituto hizo. Según ellos alegan que en las sentencias que ha emitido el Tribunal Superior, habla de que sí debe de haber ajustes en el caso de paridad de género, pero no en cuanto a estas otras inclusiones que se quieren hacer. Pero lo que nosotros decimos es que los pueblos indígenas, como lo dije en un inicio, pues somos pueblos que estamos desde aquí, desde tiempos remotos, somos los primeros que habitamos en esta nación, y por lo tanto deberíamos tener, pues como se dice en derecho, el primero en tiempo, primero en derecho, mas sin embargo pues no ha sido así. Y bueno, pues ellos alegan que no se deberían de hacer los ajustes, que porque es inequitativo, que las sentencias no dicen eso, mas sin embargo sí hay sentencias que hablan de que sí se debe de hacer el ajuste para que se pueda lograr la participación de los pueblos, porque pues si en el proceso pasado sí se pudo,
¿por qué ahora no se va a poder? Entonces, eso es lo que alega el Partido Acción Nacional en el caso de la Diputación. Y bueno, les interesa más el tema de la Diputación y el tema de San Quintín y Ensenada. En los demás municipios no dicen nada. El Partido del Trabajo también alega que el ajuste que se está haciendo tampoco no les favorece, que ellos también están alegando algo que le llaman que los partidos tienen su propia determinación, o sea que ellos deben de decidir. Si bien es cierto, el instituto emite estos lineamientos, pero le está pidiendo a ellos que ellos hagan esos ajustes en sus planillas. Y entonces, pues no sabemos a dónde vaya a llegar esto. Algo que también nos enteramos ahora que estuvimos ahí en el Instituto Electoral, ahí en la sede, el día 13, porque los partidos tienen 5 días bueno, los partidos y cualquier persona, una vez que se emiten los lineamientos, tienen la posibilidad de impugnarlos, que creo que fue el día 5 cuando se emitieron. Entonces tenían 5 días que se cumplieron el 10, y una vez que el 10, que ellos se presentaron el día 10, por ejemplo, que fue el último día, nosotros teníamos 3 días para también presentarnos como terceros interesados, pero no nos enteramos porque nos acabamos de enterar que en la página del instituto pues no hay estrados digitales. Los estrados son en donde es como una pared donde te ponen todas las demandas que llegan para que tú llegues y te enteres de que alguien te demandó, por ejemplo. Y bueno, pues nosotros no teníamos manera de conocer. Afortunadamente teníamos una actividad allá en Mexicali y aprovechamos para ir. Pero pues imagínense irse de aquí de San Quintín hasta Mexicali para darte por enterada, pues es imposible. Entonces le pedimos al instituto que pudiera pues ver esa posibilidad. El día de mañana tenemos una actividad con ellos, entonces vamos a pedirles por escrito esta situación para que se pueda publicar en la página y así no tengamos que trasladarnos hasta allá para enterarnos. Porque, por ejemplo, viene el proceso electoral y vamos a estar al pendiente de las personas que se van a postular, y lo que nosotros queremos saber es que esas personas realmente sean de origen indígena, y pues para podernos enterar pues no podemos ir hasta allá. Entonces, bueno, ya nos atendió la persona ahí que se encarga del tema contencioso, le llaman, y pues igual nos dio sus dirección electrónica y todo para que estemos enteradas. Igual también si queremos presentar alguna inconformidad, lo podemos hacer por vía electrónica. Pero sí, igual si no hubiésemos ido, pues sí estuviéramos con esa desventaja, ¿no? En comparación con los partidos que tienen pues todos los recursos para hacer, tienen representantes ante el instituto que pues básicamente se encargan de estar al pendiente de lo que hace. Y nosotras pues sí estamos organizadas, pero pues ahora sí que con los pocos recursos que tenemos pues nos movemos. En este proceso de inconformidad de los partidos, ustedes como terceros interesados también estarían participando de esta especie de litigio. ¿Podría ser una especie de litigio? Así es. Entonces ahorita, digamos, todavía está en veremos, es decir, ustedes estarían al pendiente en este litigio y todavía no se da un acuerdo final. No, porque, bueno, presentaron esos recursos de inconformidad al instituto, no tuvimos tiempo de inconformarnos nosotros o de presentarnos como terceros, pero el expediente va a pasar al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral pues va a emitir una sentencia y vamos a valorar pues lo que emita la sentencia que emita el tribunal. Entonces, si por ejemplo el tribunal le da la razón a los partidos, pues tenemos la posibilidad de acudir a la sala regional. Y si a lo mejor nos favorece la sentencia, pues ya no iríamos a otra instancia, pero sí está el instituto, está el tribunal, está la sala superior y la sala regional y luego la sala superior. Entonces todavía estamos en posibilidades de poder inconformarnos. Sí, ¿habría tiempo todavía? Sí. ¿No está muy cerca ya los procesos de elección de candidatos o candidatas? No, una vez que inicia el proceso electoral ya todos los días son hábiles y todos los días debe estar abierto el instituto, el tribunal, ahora sí que a todas horas tienen que estar al pendiente. Entonces, sí hay todavía posibilidades. Okay. Esther, pues aprovechando su presencia y que usted ha sido activista en los derechos de los pueblos indígenas, aquí en San Quintín, ¿cómo avisora usted el ambiente? ¿Cree usted que los partidos tienen esa disposición de integrar a los pueblos indígenas en sus planillas? Pues
Ahorita no sé cómo está con los partidos, por ejemplo, en el partido Morena creo que ya hubo un proceso de inscripción. Pero es decir, usted que ha andado en el ambiente, pues, ¿cómo ve usted? ¿Cree usted que si tiene disposición o cómo o se avisora también una serie de impugnaciones o de jaloneos por ese tipo de posiciones? Pues esperemos que sí estén pensando en postular a personas indígenas, porque pues como ya tuvimos la experiencia pasada, nosotras vamos a estar al pendiente y pues no nos vamos a dejar, la verdad, porque pues son derechos que nos han costado. Claro. Pues todo un movimiento de personas que por muchos años han luchado por sus derechos, y no es justo que ahora que ganamos estos espacios pues haya gente que se quiera aprovechar de ellos, o incluso gente que pues nunca se ha reconocido como tal o que nunca ha hecho un trabajo comunitario y pues ahora pretende serlo. Por ejemplo, el proceso pasado incluso hubo mucha manipulación con las autoridades tradicionales para que les dieran documentos falsos. Incluso también en las instituciones estuvieron otorgando documentos pues que no eran válidos, porque solamente la comunidad es la que puede reconocerte como tal. Ni una institución, ni tampoco una autoridad que se preste a eso puede pues manipular esa información. Y afortunadamente pues están las instancias para poder recurrir a ellos y pues buscar la manera en cómo que se caigan esas cuestiones que pues son falsas. Pero bueno, pues igual como digo, pues ellos también tienen todos los recursos para hacerlo, tienen abogados, abogadas para estar al pendiente, pero pues esperemos que sí vayan a postular a personas indígenas. Muy bien, Esther, pues algo que se me haya pasado preguntarle, algo que usted considere importante dar a conocer. Pues no, pues igual agradecer el espacio, pues agradecer el trabajo que hacen con las comunidades, de visibilizar el trabajo que se hace en las comunidades. Igual pues nosotras el día de mañana, como decíamos, también tenemos una actividad con el instituto ahí en San Quintín, están invitados y pues nada, pues muchas gracias. Muy bien, Esther Ramírez González, ella es integrante de las Asambleas Comunitarias Indígenas y también miembro del Consejo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de San Quintín, quien estuvo con nosotros. Gracias, Esther, y gracias, amigos, por estar con nosotros, y nos vemos en una próxima entrevista.